Bueno, hermanos, hoy nos toca finalizar la serie de prédicas actual que estamos haciendo del libro de Colosenses. Vamos a ver los últimos versículos de la parte de aplicación práctica que Pablo da en esta carta. Y luego vamos a ver también los últimos asuntos, los saludos personales de esta carta. Así que acompáñenme en una oración y luego vamos al texto. Padre, ahora que nos acercamos a tu palabra, pedimos que nos abras los ojos, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a entender, a aplicar también la forma que tú quieres que vivamos nuestra fe y que el texto de hoy sea para nuestro provecho, que podamos ser motivados, que podamos aprender de quién eres tú, Señor, y que a través de eso tu nombre sea glorificado. Amén. Como dije, vamos a finalizar hoy la actual serie de prédicas de esta carta a los Colosenses. Estaremos viendo las últimas exhortaciones del apóstol Pablo. Pero antes de ir directamente a esos versículos, creo que es el momento oportuno para hacer un resumen general de toda la carta, para repasar lo que ya aprendimos y luego finalizar con el último bloque de esta carta. Para entender una vez más el contexto, para refrescar lo que ya tuvimos en otros sermones, vamos a recordar que es Pablo quien escribe esta carta y la escribe desde la prisión en Roma, probablemente en respuesta al reporte que había recibido de Epafras. Eso lo leemos en el primer capítulo, ya en el versículo 7, del hermano Epafras, que probablemente vino con un reporte de situación de cómo estaba la iglesia. O sea, sabemos que informó a Pablo acerca de los hermanos en Colosas. Y esta carta es una respuesta a esos temas que Epafras menciona a Pablo. Y en esta carta se evidencian algunas cosas, se ven algunas características de la iglesia en Colosas. Podemos ver que hay un trasfondo filosófico diferente a lo que sería la cultura judía, por ejemplo. Vemos que los colosenses estaban siendo amenazados por una corriente filosófica que se llama dualismo, que en pocas palabras dice que todo lo espiritual es bueno y todo lo material, todo lo carnal es malo. O sea, la materia, toda la creación que podemos ver es malo y solo lo espiritual, lo invisible, lo que está más allá de nuestro alcance, solo eso es puro, solo eso es santo. Y esas dos cosas no se pueden mezclar. Ese era el trasfondo filosófico de esta región y de esta cultura que estaba amenazando la iglesia en Colosas. Y ese trasfondo obviamente trae problemas cuando hablamos de la naturaleza de Cristo. Distorsiona la naturaleza de Cristo. Ellos, según su razonamiento, o sea, estos filósofos, pensaban, bueno, si Dios es bueno, entonces no puede materializarse, no puede hacerse hombre, no puede tener nada en conjunto con algo material. O por otro lado, si Jesús realmente era un hombre real, entonces no puede ser que también haya sido Dios. No podían entender cómo algo espiritual podía interactuar de forma tan directa con algo material. Entonces, obviamente, el dualismo era un problema o era un ataque a la verdad del Evangelio. Porque en él la persona busca sustituir lo carnal por algo espiritual. Las personas buscaban tratar mal todo lo que es material, todo lo que era su cuerpo, y tratar de esa forma, de alguna forma, liberarse de su cuerpo para poder ser más espirituales. Entonces, obviamente, estas mentiras de estas corrientes filosóficas tenían un efecto práctico en la vida de las personas.
afectaban los días que cuidaban, las comidas, las ceremonias, o sea, todo lo relacionado a la vida cotidiana era afectado por esta creencia. Pero no solamente había presiones de estas corrientes, sino que también había presiones o influencias del judaísmo en esta ciudad, y también era una amenaza para esta iglesia. El problema del judaísmo o de estas personas era el legalismo, o sea, reglas hechas por hombres. Por ejemplo, no manipules, no gustes, no toques esto. Son algunas cosas que vemos que Pablo menciona aquí. Entonces, estas dos amenazas son las que Pablo menciona en esta carta, o las que Pablo ataca y critica en esta carta a los colosenses. Y llega a la conclusión de que lo material no es malo. ¿Por qué? Porque lo material en sí no es algo malo. Los niños dirían, bueno, porque Jesús siempre es la respuesta, ¿no? Y en este caso es cierto. La respuesta es Cristo. Cuando entendemos quién es Cristo, ahí vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Fíjense en el capítulo 1, versículo 16. Ahí dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, claramente la persona de Cristo y entender quién es Cristo es fundamental tanto para los colosenses como también para nosotros hoy en día. No solamente la parte espiritual es para Cristo, sino que también todo el mundo, toda la creación fue hecha a través de Él y para Él. Entonces, claramente vemos que Cristo es el tema central de esta carta. Por ejemplo, en los versículos del 14 al 20 hay un hermoso poema acerca de quién es Cristo y tenemos 12 o 13 menciones de Él en estos pocos versículos. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículos 14 al 20. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Claramente Cristo es el tema central de esta carta. Su persona, quién es y lo que el Padre ha hecho a través de Él, tanto en la creación como en la redención y también en la futura restauración de todas las cosas. El capítulo 2 sigue con el mismo tema, hablando de Cristo. Dice, por ejemplo, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y más adelante, en 9 en adelante, dice, en Cristo toda la plenitud de la deidad reside corporalmente. Y en Cristo hemos sido hechos completos, en Él fuimos circuncidados, hemos sido sepultados con Él en el bautismo y hemos resucitado con Él por la fe. Son los versículos siguientes. O sea, estas verdades acerca de Cristo, su obra y acerca de nuestra redención tienen un efecto real también en nuestras vidas como creyentes. La obra de Cristo nos libera de la condenación
nos da lo que la ley no nos podía dar, nos da nueva vida. Y este viejo hombre se transforma y ahora es el nuevo hombre. Y Pablo también habla de eso. Y recién el nuevo hombre puede tener ese poder para llevar una vida santa y agradable al Padre. Y por eso Pablo también enfatiza esta parte de nuestra fe. Y por eso normalmente después de la parte doctrinal, Pablo pasa a la parte de práctica con una frase similar a por lo tanto, o ya que esta es la verdad, ahora vivamos de esta forma. Y eso lo hace también aquí. Dice, por lo tanto, no nos dejemos guiar por mandamientos de hombres. En capítulo 3, 14, tenemos la frase, ¿por qué no vamos a... O sea, tenemos la respuesta a por qué no nos vamos a dejar guiar por mandamientos de hombres. Porque dice ahí 3:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo a la cruz. O sea, habiendo dicho esto, Pablo después dice, por lo tanto, no nos dejemos guiar por mandamientos de hombres. Y hay una larga lista de las consecuencias de todo lo que logró Cristo al redimirnos. Y con eso él pasa a la parte práctica, discutiendo temas como comida, bebida, días de fiesta o días de reposo. Y critica también la humillación del cuerpo. Algunos creían que la humillación del cuerpo era algo provechoso, pero Pablo ataca fuertemente estas mentiras. También ataca la adoración de ángeles y ataca a quienes basan su fe en simples sueños y visiones que vienen de su mente carnal. Y dice Pablo que nada de esto nos puede salvar, nada de esto nos puede santificar y nada de esto tiene poder para llevarnos a un estado de glorificación. O sea, nada de esto es provechoso para el creyente. Todas estas cosas, lastimosamente, se siguen observando hoy en día a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay personas que siguen observando el sábado. Claro, a su propio estilo personal, ¿no? Con algunas modificaciones. Y por supuesto, ignoran la condena de no cumplir el sábado, ¿no? Que era la pena de muerte. También hay personas que hoy en día le dan algunos toques judíos a su fe, por así decirlo. Cambian un poco su lenguaje, usan frases en hebreo, adornan su casa con elementos de la cultura judía, se sienten animados espiritualmente al entrar en contacto con algo de la cultura judía. O por ejemplo, creen que el agua del Jordán tiene algo especial, ¿no? Lastimosamente eso sigue siendo una realidad que se observa hoy en día. También pensaríamos que la adoración de ángeles ya sería algo muy básico como para caer en ese error, ¿no? Pero constantemente escuchamos a personas contar supuestas experiencias o sueños o visiones donde dicen haber visto el cielo abierto o dicen haber visto ángeles o alguna luz blanca, temas similares. Hace poco hasta un amigo me contó que alguien supuestamente había tenido una visión sobre su familia. Y constantemente vemos ejemplos así a nuestro alrededor. Lastimosamente las iglesias hoy en día están o siguen saturadas por las mentiras que Pablo ataca en esta carta. Pero dice en el capítulo 2, 23, que tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero, dice claramente, pero carecen de valor alguno contra los apetitos
de la carne. Entonces toda esta lista no es ningún provecho para el creyente. No tiene valor, no tiene poder, no sirve. ¿Cuál es entonces el cambio verdadero que produce la fe en la vida del creyente? Y después de atacar esta lista de mentiras que amenazaban a los colosenses, Pablo da instrucciones muy prácticas y con eso vamos a la parte de aplicación práctica de esta carta. Muchas veces leemos un texto de la Biblia y pensamos, bueno, pero ¿cómo tengo que aplicar esto? La Biblia siempre nos va a indicar directamente cuál es la aplicación de lo que leemos, de estas verdades. Y Pablo lo hace claramente en los últimos 2 capítulos. Ahí vemos que el conocimiento verdadero de Cristo y de su evangelio va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar, como lo vemos en estos últimos 2 capítulos. Por ejemplo, capítulo 3, los primeros 4 versículos dicen: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, en esta parte práctica, Pablo habla de desechar el viejo hombre y de vestirnos con el nuevo hombre. Al viejo hombre lo caracterizan la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, la ira, el enojo, la malicia, insultos, lenguaje ofensivo y mentiras. Son algunas cosas que Pablo menciona que caracterizan al viejo hombre. Pero el nuevo hombre tiene otras características. Y Pablo menciona tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportarnos mutuamente, perdonarnos mutuamente y sobre todo el amor, que es el vínculo de la unidad, dice Pablo. Y también entremezclado con todo esto, siempre menciona el agradecimiento y obviamente que todo lo que hace el creyente lo debe hacer en el nombre del Señor. Así que esa es la diferencia, el contraste que Pablo da entre el hombre viejo y el nuevo hombre. Y luego pasa a establecer las relaciones en las diversas estructuras sociales que tenemos. Por ejemplo, habla de maridos y esposas y cómo deben amarse mutuamente. Habla de hijos y padres y cómo de ellos deben tratarse. En obediencia, los hijos a los padres. También habla de siervos que deben trabajar para el Señor, no para hombres, con sinceridad y de corazón. Y habla de los amos también, que deben tratar a sus siervos con justicia y equidad. Y luego de describir cómo deben ser estas relaciones en estas estructuras sociales, pasamos al tema que vimos la última vez, que es la oración. En el capítulo 4, vimos los versículos 2 al 4, en los que Pablo pide encarecidamente a que los hermanos en Colosas oren por él y por sus compañeros en el ministerio. Por un lado, para que el Señor abra puertas a la predicación del Evangelio, y por otro lado, para que ellos puedan manifestar la palabra como deben. Vamos a leer los versículos 2 al 4 y luego seguimos con los versículos que faltan, el 5 y el 6 de esta parte práctica de esta carta. Dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo.
Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí los últimos dos versículos, el 5 y el 6, nos indican cómo debemos relacionarnos con los de afuera. Este término, los de afuera, significa con los incrédulos, con los que están fuera de la iglesia. Y lo primero que menciona es la sabiduría. Anden sabiamente para con los de afuera. ¿De dónde viene la sabiduría? La respuesta corta obviamente es de Dios, ¿no? Dios es la única fuente de sabiduría. Pero hay varios medios a través de los cuales Él canaliza esta sabiduría a nosotros. Uno es, por ejemplo, la sincera adoración de Dios. En Proverbios 9:10 leemos: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. O sea que adorar al Señor, temerle al Señor, es uno de los medios por los cuales vamos a adquirir sabiduría. Es más, es el primer paso en este proceso de obtener sabiduría de Dios. Otra fuente o otro medio para obtener sabiduría proviene de la oración. En Santiago 1:5 leemos: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que tenemos que orar al Señor para que nos dé sabiduría. Otra fuente, otro medio es la palabra misma. Y eso lo leímos directamente en Colosenses, en el capítulo 3, 16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes, en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. O sea, la sabiduría proviene también de la palabra del Señor y de su estudio. Y también podemos mencionar que la sabiduría proviene o se canaliza a través de la instrucción que recibimos en la iglesia. También en Colosenses, primer capítulo, versículo 28, vemos un ejemplo de esto. Ahí dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea que tenemos, por un lado, la adoración, la oración, la palabra y la instrucción que recibimos de la iglesia como medios o fuentes de sabiduría. Hay personas que no se congregan, pero se siguen preguntando, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Dónde tengo que vivir? ¿Tengo que cambiar de trabajo o no? Pero no se congregan, no oran, no estudian la palabra, no temen al Señor. Necesitas más sabiduría, teme al Señor, estudia su palabra y pedí por ella en oración. Ahora, necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, en todas las decisiones. Pero aquí en Colosenses, en esta parte específicamente, Pablo la está usando en el contexto de nuestro relacionamiento con los incrédulos. Anden sabiamente para con los de afuera. Entonces podemos hacer algunas observaciones acerca de este texto. En primer lugar, obviamente esto indica que tenemos que relacionarnos con los de afuera. No podemos aislarnos, ir a un monte lejano, crear una colonia y estar o tratar de vivir separado del mundo. Esa no es la vida que Dios quiere para el creyente. Tenemos que relacionarnos con los incrédulos.
Y la forma en que lo debemos hacer, obviamente lo dice ahí, lo hemos visto, debe ser con sabiduría. Y se entiende que es una sabiduría que proviene de Dios, no alguna sabiduría humana, no alguna técnica que el mundo se inventó, sino que debe ser con la sabiduría divina. Y adicionalmente dice el texto, sin desperdiciar el tiempo. Pensemos un poco en el tiempo y cómo aprovechamos el tiempo. Porque el mundo parece que es un especialista en desperdiciar el tiempo. Tenemos cantidades casi infinitas de dónde desperdiciar nuestro tiempo. Y todos buscan entretenimiento como un sustituto del gozo verdadero que solo el Señor puede dar. También la mentalidad del mundo es de corto plazo. Hacen planes de 5 años, 10 años, 20, 30 años. Pero nadie hace un plan de más de 100 años. Porque todos saben que dentro de 100 años ya nada de lo que hacemos ahora, ya ningún plan, ninguna planificación tendrá sentido. No vamos a vivir tanto, tal vez 100 sí, pero 200, 300 o 1000. Nadie hace planes de tan largo plazo en el mundo porque saben que no tiene sentido. Pero como creyentes, sí tenemos que pensar en un largo plazo. Tenemos que pensar en lo que será nuestra vida después de dejar este cuerpo, después de dejar este mundo. Tenemos que pensar de dónde vamos a estar en 1000 años. Y cómo quiero vivir ahora para que dentro de 1000 años no tenga que, no sé cómo van a ser nuestros recuerdos en la eternidad, pero tenemos que tener una mentalidad diferente a la que tiene el mundo. Tenemos que concentrarnos, mirar, buscar las cosas de arriba, dice Pablo. Pensemos en Cristo y en su regreso. Por eso tenemos que entender que el tiempo se está acabando, que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto en relación con lo que viene después. Y por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Cada día hay personas que mueren sin conocer a Cristo. Cada día hay personas que mueren y van al infierno. Y el tiempo de gracia cada día es un día más corto. Así que tenemos que aprovechar el tiempo porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores está por regresar. Hay que ir al campo a sembrar la palabra y a cosechar almas para el Señor. Romanos 13, 11 y 12 dicen, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo y eso, obviamente, nuestro manejo del tiempo va a tener un efecto en la forma de conversar con los incrédulos. Si sabemos que el tiempo es corto, no vamos a perder el tiempo en conversaciones inútiles. Y ese es el tema que Pablo sigue a continuación. Porque nuestro contacto con los incrédulos siempre involucrará conversaciones. Y en cuanto a esto, Pablo menciona dos características que deben estar presentes en nuestras conversaciones con los incrédulos. En primer lugar, dice el texto, deben ser con gracia. O sea que sin importar las circunstancias, recordemos que Pablo estaba siendo perseguido constantemente, estaba en la prisión por predicar el evangelio, y aún así él dice, cuando hablen con incrédulos, que su conversación sea con gracia. O sea, sin importar las circunstancias, como hijos de Dios siempre debemos tener conversaciones agradables con los demás, con prudencia, con dignidad, con verdad y amor. Debe haber una diferencia entre nuestras palabras y las palabras que salen de la boca de un incrédulo. En Efesios 9,
No, no puede ser Efesios 9. Creo que es Efesios 4, 29. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No puede salir palabra mala de nuestra boca, no debe salir comentario malo de nuestra boca, sino que todas las conversaciones deben ser con gracia. Y también, menciona Pablo, sazonada como con sal. La sal en los tiempos bíblicos tenía mucho más valor que hoy en día, o era más valorada. Hubo tiempos en los que inclusive se utilizaba como una moneda, como un bien de intercambio. Permitía conservar los alimentos para que no se pudran y también agregaba un sabor agradable, obviamente, como sabemos. Y así también deben ser nuestras palabras. Deben tener mucho valor. No deben ser destructivas, sino que deben edificar y deben purificar la situación. Aunque no siempre será agradable hablar con la verdad, lo ofensivo no debe ser nuestra forma de hablar o nuestra actitud. El evangelio que hablamos sí va a causar mucho tropiezo, pero nuestro carácter no debe ser motivo de tropiezo a nadie. Y también tenemos que recordar que con nuestras palabras defendemos nuestra fe y damos respuesta por la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15 dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Así deben ser las conversaciones y las palabras de nosotros como creyentes. Y con esto termina la sección de exhortaciones prácticas a los creyentes. Y la carta finaliza con un toque muy personal de Pablo. Manda saludos de parte suya y saludos de parte de sus colaboradores. Y vemos algunas características muy nobles de estos siervos que se mencionan en esta parte final de la carta. Así que acompáñenme a la lectura de los versículos 7 al 15 del último capítulo a los Colosenses. Dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ellos, uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, aquí tenemos una lista larga de personajes que estaban acompañando a Pablo en el ministerio. Vamos a ver algunos detalles de algunos de estos personajes. Algunos no presentan mucha información, pero sí sabemos algunas cosas de algunos de ellos. Por ejemplo, Tíquico
era compañero de viaje y fiel servidor en el ministerio de Pablo. Y él también fue el encargado con entregar esta carta a los colosenses. Él había viajado con Pablo de Éfeso a Jerusalén, que era un viaje muy largo y riesgoso, con muchas pruebas, y el arresto en Jerusalén fue 2 años antes de escribir esta carta a los colosenses. O sea que ya se conocían un buen tiempo y ya habían trabajado en el ministerio por un buen tiempo. Y Tíquico estaba constantemente acompañando a Pablo. Más adelante vemos que Pablo lo envió a Éfeso para que le cubra a Timoteo en su cargo de liderazgo. O sea, vemos que pasó a ser un líder importante en las iglesias, este personaje Tíquico. Fue líder de iglesias y fiel compañero de Pablo y estaba dispuesto a recorrer largas distancias a causa del ministerio. Después tenemos a otro personaje, Onésimo, que era un esclavo que se había escapado de su amo y luego encontró al Señor, creyó en el Señor y ahora Pablo lo manda de vuelta a Filemón. Tenemos más detalles de esta historia en la carta que envía a Filemón, que es enviada en la misma ocasión a los hermanos de Colosas. Después tenemos a otro personaje interesante que es Marcos. Marcos fue el compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero luego, algunos van a recordar, Marcos desertó y los abandonó. Y en Hechos 13:13 leemos que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Y esta deserción de Marcos hizo que después Pablo y Bernabé se separaron por un desacuerdo acerca de si llevarlo o no. Entonces Marcos tenía un precedente importante en el ministerio de Pablo, pero aquí es mencionado entre estos que estaban trabajando con Pablo. Y en 2 Timoteo 4:11 leemos otra mención de él, donde Pablo dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, vemos que Marcos luego sí pasó a ser, o sea, volvió a Pablo, volvió a trabajar con él, volvió al ministerio, a pesar de haberse alejado una vez, y le fue útil en el ministerio. Y Marcos es un hermoso ejemplo de cómo Dios perdona y cómo Dios transforma a las personas. Y Marcos también tuvo el privilegio luego de escribir uno de los evangelios. Así que este señor Marcos es un personaje muy interesante entre los colaboradores de Pablo. Después tenemos a Epafras, que se menciona ahí, que era el fundador de la iglesia en Colosas. Y lo que sabemos de él se describe en estos versículos, donde dice uno que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. O sea, este Epafras era un buen pastor, era un líder de esta iglesia y estaba orando por su iglesia y tenía un profundo interés por la santificación de ellos y era fiel compañero de Pablo. Después se menciona también a Lucas, que es el médico amado, que se había unido a Pablo en su segundo viaje misionero y permaneció con él por casi el resto de su vida. Y no se saben bien los orígenes de Lucas, pero sí sabemos que fue autor de gran parte del Nuevo Testamento. Tenemos un evangelio y los hechos de este siervo. Y finalmente podemos mencionar a Demas,
que es el caso más triste, porque más adelante este señor, este Demas, abandona el ministerio. En 2 Timoteo 4, 9 y 10 leemos: procura venir a verme pronto, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Claro, al momento de escribir esta carta, nadie sabía lo que iba a pasar, pero vemos una triste realidad para los que están en el ministerio. Y esa realidad es que hay personas que abandonan, que defraudan, que abandonan, se van por otros caminos, que se van al mundo. Y es obviamente un golpe muy fuerte para los creyentes que están trabajando con ellos. La carta a los Colosenses finaliza con los siguientes versículos 16 en adelante, donde Pablo dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas y que la gracia sea con ustedes. Con esto finaliza la carta. Y hay varias teorías sobre esta carta que se menciona que viene de la Odisea. Algunos creen que se refiere a la carta a los Efesios, porque los manuscritos más antiguos no incluyen la parte de en Éfeso específicamente. Pero no es el punto principal de enfoque aquí, sino que el punto es que lo que es verdad para una iglesia también es verdad para otra iglesia. Los problemas de una iglesia pueden ser diferentes a los de otra, claro, pero las escrituras son para todos. Son una edificación para todos por igual. Y así como los problemas que los colosenses estaban enfrentando, así también hoy hay muchas iglesias que enfrentan los mismos problemas, que son atacados por las mismas amenazas. Así que esta carta es tan importante para nosotros como lo fue para los colosenses. No creamos que es algo es algo muy básico, ya no vamos a caer en esos errores. No, tengamos cuidado y recordemos siempre regresar a las Escrituras y acordarnos de Cristo, de quién es Cristo, su persona y su obra redentora en nosotros. Así que con eso finalizamos la prédica de hoy. Y espero y oro para que lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido de esta carta pueda ser aprovechado para nosotros, para que podamos reflejar esas características del nuevo hombre en nuestra vida, que podamos tener conversaciones prudentes con los de afuera, con gracia y sal, y que a través de eso el Evangelio pueda expandirse y que la iglesia del Señor pueda crecer, nutrirse y fortalecerse. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Gracias por tu palabra, por el privilegio de poder estudiarla constantemente cada día. Te damos gracias por lo que tú hiciste en nosotros, por crear el mundo, por redimirnos, por enviar a tu Hijo, por darnos vida y por darnos el poder para llevar también en la práctica una vida que te agrade a ti, Señor. Con nuestras fuerzas carnales nunca lo podríamos haber hecho, pero tú nos diste un nuevo corazón, nuevos deseos, una nueva mente, y con eso podemos adorarte, Señor, con eso podemos vivir una vida agradable a ti, Señor. Pedimos que eso sea también realidad para cada uno de nosotros. Ayúdanos en la semana a tener conversaciones sabias con otras personas, especialmente con los incrédulos, que podamos siempre hablar de ti, Señor, del Evangelio, que eso también se vea en nuestras vidas y que más personas puedan conocerte, Señor, a través de nosotros y a través de lo que sale de nuestra boca, Señor.
Pedimos que nos bendigas en esta semana y que nuestra vida sea agradable a ti, Señor, y que tú seas glorificado a través de nosotros. Amén.